86. La entrevista de los generales. Junto a Sama, norte de África, 19 de octubre de 202 a.C., año 552, desde la fundación de Roma, 1 hora antes del amanecer. Era la madrugada del día señalado en el que Publio Cornelio Escipión y Aníbal Barca iban a entrevistarse. En el campamento romano todos los legionarios desayunaban con avidez. Presentían el combate y sabían que necesitarían muchas energías para sobrevivir. El procónsul había reunido de nuevo en su tienda a todos los tribunos, centuriones y praefecti de la infantería, a los decuriones de la caballería, a Cayo Lelio y al rey Masinisa. Las linternas y las lámparas de aceite chisporroteaban en su incansable esfuerzo por iluminar la estancia. Todos sabían de la solemnidad del momento y esperaban con nerviosismo las instrucciones de su general en jefe. Como sabéis, empezó el procónsul, Aníbal, como líder de las tropas cartaginesas, desea parlamentar, y yo en calidad de procónsul de Roma en África he aceptado. Para ello hemos avanzado nuestra posición, y lo mismo han hecho los cartagineses. Acudiré al punto de la reunión acompañado por una pequeña escolta. Vendrán los lictores y una turma de caballería romana, y un intérprete. Nos alejaremos de las legiones para acudir al encuentro de Aníbal, y una vez próximos a él me separaré de la escolta. Igual hará el cartaginés, y solo acompañados por los intérpretes nos reuniremos para parlamentar. Sinceramente no espero ninguna maniobra hostil. He de ser claro. He llegado a la conclusión de que es muy probable que los deseos de Aníbal de evitar la confrontación sean auténticos, pero solo aceptaremos una rendición incondicional de Cartago. En fin, en cualquier caso se trata de una maniobra no exenta de peligros. Por ello Cayo Lelio se quedará con vosotros, y a él le cedo el mando del ejército en caso de que haya algún enfrentamiento entre las escoltas, y en caso de que yo cayera abatido. Quiero que esto quede muy claro ahora. Publio guardó unos segundos de silencio mientras observaba a Marcio, Silano y el resto de sus oficiales y al rey Masinisa. No encontró en sus rostros ni sorpresa ni disgusto por su decisión en caso de que algo le pasara. Todos respetaban la experiencia de Cayo Lelio. Ya lo hicieron en Hispania cuando el procónsul cayó enfermo. Se trataba de la decisión lógica, pues Lelio era el tribuno con más experiencia y veteranía, y en el fondo todos respiraban más tranquilos desde que parecía que el general y Lelio habían restablecido la excelente relación previa a su discusión de Baecula. Publio, no obstante, dio tiempo por si alguien quería replicar, pues buscaba asegurarse bien de que la orden era bien recibida y aceptada. Un conflicto por el mando de las tropas con Aníbal como enemigo sería fatal. Sea entonces, continuó, veo que todos estáis de acuerdo. Me alegra. Estoy seguro de que Lelio llevará, si es necesario, el ejército a la victoria igual que lo haría yo. Ahora solo resta que dispongáis de tropas en formación de ataque. Velites al frente, y las líneas de Astati, Principes y Triari consecutivamente detrás de la infantería ligera de los velites. La caballería romana en nuestro flanco izquierdo dirigida por Lelio, y en el flanco derecho la caballería númida bajo el mando directo del rey Masinisa. Publio miró rápidamente al rey númida, que asintió con la cabeza, sin entusiasmo, pero con claridad. Ahora, cada uno a su labor. Que empiece el despliegue de las tropas. Lelio se quedará conmigo y le daré las órdenes precisas para la batalla si ésta al final tiene lugar, y para que, como he dicho, en caso de que yo cayese, él pudiera seguir con las maniobras necesarias. Marcio, Silano, Mario Terebelio, Digicio, Valerio y el resto de los tribunos, centuriones, praefecti, decuriones y Masinisa salieron de la tienda.
Lelio quedó nuevamente a solas con Escipión. Bien, empezó de nuevo el procónsul, ahora con un tono más bajo, más relajado, pero no carente de vigor. Lelio, escúchame bien, porque te voy a explicar cómo vamos a luchar en esta batalla. Y escucha bien, porque no hay otra forma. He pensado en esos elefantes días, semanas, años. Llevo pensando en esa carga desde que era un niño. Y mi padre me dijo que si alguna vez me veía en campo abierto contra una gran cantidad de elefantes, Lelio, me dijo que lo único sensato era retirarse. Pero nosotros no lo haremos. He soñado con ellos, Lelio. He soñado con esos elefantes toda mi vida. La vez más intensa en Cartago Nova, cuando deliraba por las fiebres. No nos replegaremos, sino que pese a lo que pensaba mi padre y mi tío y mi viejo tutor Tíndaro, pese a todo lo que dicen los tratados de estrategia militar, Lelio, nosotros no retiraremos nuestras tropas, sino que les plantaremos cara a esos elefantes con las legiones quinta y sexta, con las legiones malditas. A medida que hablaba, Publio se emocionaba, especialmente al mencionar a su padre y a su tío, pues por primera vez en su vida iba a hacer algo que contravenía todas sus enseñanzas. Pero era la única forma, la única forma. Cayo Lelio se acercó a la mesa de mapas donde estaba Publio. Allí sobre uno de los planos el procónsul había marcado la disposición de las tropas. Lelio se aproximó aún más y abrió bien los ojos. La forma de distribuir las tropas no era la tradicional, era algo muy distinto, completamente diferente a lo que se había hecho hasta la fecha. En cierta forma no tenía sentido. De hecho, no entendía qué se podía ganar con esa disposición. Lo sé, comentó Publio nervioso, impaciente ante la faz de incredulidad de Lelio, pues ya había leído el asombro y la duda en los ojos de su veterano tribuno. Pero no estoy loco, Lelio, no lo estoy. Solo así podremos hacer frente a los elefantes. Escucha bien, solo así. Y Publio Cornelio Escipión empezó su explicación. Acompañó sus palabras con trazos sobre el mapa, mostrando a Lelio las maniobras que debían realizar los velites primero y luego el resto de las líneas. Lelio escuchó en silencio, tomando buena nota mentalmente de cada movimiento. Y pronto todo empezó a cobrar perfecto sentido. Sí, era una apuesta arriesgada, pero original. Si salía bien, se podría neutralizar el efecto de la terrible potencia de los elefantes. Quizá funcionara. Quizá. Pasados un par de minutos, Publio concluyó su explicación. ¿Y bien? ¿Qué opinas? ¿Qué opino? Es un disparate, una locura más de las tuyas, pero ¿qué he de decir? Las otras salieron bien, como en Cartago Nova o en Locri. Quizá esta también. En cualquier caso así se hará, así se combatirá, sea bajo tu mando o no, los dioses no lo quieran bajo el mío. Te juro por Júpiter que si nos faltas, yo dispondré las tropas de esta forma y las haré maniobrar como dices, aunque nos vayamos todos al infierno. Publio sonrió y suspiró ya más relajado. Por un momento temió que el plan fuera demasiado descabellado. Si Lelio estaba dispuesto a ejecutarlo, es que en el fondo el experimentado tribuno presentía que aquello tenía al menos algo de sentido. El procónsul sintió crecer su seguridad. El criterio de su lugarteniente siempre había pesado en sus planes, y cuando no dispuso de él en la última fase de las campañas de Hispania, siempre lo echó mucho en falta, aunque no lo admitiera. Bueno, pues, vamos allá, comentó Publio con voz decidida. Hay un general cartaginés esperando para negociar. La firmeza en la negociación empieza por ser puntuales en el encuentro. Sin más palabras, los dos abandonaron la tienda para dirigir las maniobras del despliegue de las legiones malditas. Quizá su último despliegue.
Ambos se adentraron en las primeras sombras que proyectaba el alba. Publio se detuvo un instante y admiró el astro solar emergiendo de entre las entrañas de las dunas del desierto. Quizá este fuera el último amanecer que admirara, y decidió dedicarle un muy breve pero intenso instante. Lelio regresó a su propia tienda para ajustarse la coraza y el casco que resplandecientes lucían a los pies de Netiquerti. El tribuno había retomado el sexo con ella. Lelio había aprendido a disfrutar de las delicias del cuerpo de la joven, sin entrar ya en los entresijos de su alma. Lelio, al fin, había aprendido a tratarla como una esclava. Pensó en solazarse con ella una vez más, quizá la última, antes de partir a reunirse con Publio y el resto de los oficiales. Lo que ansiaba solo requería 5 minutos. En el valle de Sama, 19 de octubre de 202 a.C. al amanecer, media hora después de la última conversación entre Publio y Lelio. Lelio, Marcio, Silano, Mario, Terebelio, Valerio y el rey Masinisa, los centuriones y decuriones, y todos los legionarios de las legiones quinta y sexta, vieron alejarse a Publio Cornelio Escipión, su general en jefe, esta vez sí a caballo, escoltado solo por los 12 lictores de su guardia personal y una treintena de jinetes de una turma de caballería romana. Los lictores cabalgaban al frente y los jinetes, distribuidos a ambos lados y en la retaguardia, protegían de esta forma con sus propios cuerpos la vida de su general ante cualquier proyectil que algún mercenario a sueldo de Cartago pudiera lanzar desde la distancia. Junto a todos ellos, al final del grupo, cabalgaba un joven soldado que hablaba la lengua de los cartagineses y que actuaría como intérprete. Al mismo tiempo, desde el bando cartaginés, Aníbal, acompañado también de una pequeña escolta, se separaba de sus tropas y avanzaba hacia la colina donde se había acordado la entrevista. Aníbal también se aproximó al punto de la reunión protegido por sus hombres, por delante, por los flancos y por detrás. Parecía que ninguno de los dos generales quería permitir el ataque de un asesino o algún loco exaltado del enemigo. En ambos ejércitos había soldados de muy diferentes orígenes y muchos odios acumulados por el dolor de la pérdida de seres queridos durante aquel largo conflicto. Los dos generales eran conscientes de esto y tomaban precauciones. Además, existía la posibilidad de un movimiento traicionero por parte del otro ejército. Ambas escoltas llegaron junto a la colina. Estaban unos 500 pasos de distancia. Aníbal fue el primero en separarse del pequeño grupo de hombres que le acompañaba y comenzó una lenta subida por la ladera del cerro. Publio hizo lo propio y comenzó también a ascender. Cada uno iba seguido tan solo por su intérprete. El sol estaba ya fuerte, poderoso, iluminando el nuevo día. Aníbal y Publio alcanzaron lo alto de la colina casi al mismo tiempo. Estaban apenas a 20 pasos de distancia. Aníbal desmontó del caballo. Publio desmontó. Los intérpretes hicieron lo mismo. Por fin se encontraban cara a cara. Publio miró en silencio y con detenimiento a Aníbal, su oponente, el mayor enemigo contra el que Roma había tenido que enfrentarse en sus más de 5 siglos de historia, y le había correspondido a él, a Publio Cornelio Escipión hijo, combatirlo. Y ahora que lo tenía tan próximo, no vio nada en aquel hombre que pareciera retorcido o desagradable o villano. Era un hombre aguerrido sin duda, en el que se observaban múltiples cicatrices en los brazos y piernas desnudos. Destacaba la herida en la parte interior de una pierna, producto de una jabalina lanzada desde las murallas de Sagunto. Llevaba un parche en el ojo izquierdo,
para tapar la pérdida de vista de ese ojo al infectársele en los pantanos del norte de Italia. Era un cuerpo marcado por la guerra, por 1000 batallas en donde quedaba claro que no había eludido el combate personal. Pero el porte, la mirada del ojo sano, los ademanes al desmontar, al volverse hacia su intérprete y darle las riendas del caballo, no eran sino los de un hombre seguro de sí, firme, decidido, pero no presuntuoso. Aquello le sorprendió al bastante más joven general romano. Escipión, con sus 33 años, había esperado mayor altanería de aquel victorioso oponente, que le sacaba más de 14 años de edad. Pero no, Aníbal se movía ante él con aplomo, pero sin desprecio, y avanzó despacio hacia Publio con una agilidad sorprendente en su edad. El procónsul, por su parte, avanzó hacia el general cartaginés unos pasos y se preguntó en ese instante qué sería lo que el invencible cartaginés estaría pensando de este nuevo general romano que se había atrevido a plantarle batalla en África, a unas millas de la mismísima Cartago. Publio era hábil en leer en los gestos o en los ojos qué pensaban sus interlocutores, pero en la mirada de Aníbal encontró un igual, alguien que no solo no rehuía el escrutinio del general romano, sino que mantenía la mirada firme, sin bajar el rostro. Era este un combate silencioso que el joven procónsul no esperaba encontrar. Por alguna razón había dedicado mucho tiempo la noche anterior a pensar bien qué es lo que iba a decir al general cartaginés y qué podría responder a sus réplicas, pero no había pensado en cómo actuar si ambos se quedaban mirándose fijamente, como ahora, apenas 5 pasos de distancia. Alrededor de ellos estaban los intérpretes, un par de pasos por detrás de sus respectivos generales, y al pie de la colina, las escoltas de cada uno, y a unos 1000 pasos en ambas direcciones, 40.000 hombres entre las filas cartaginesas y 35.000 soldados entre los romanos, todos dispuestos para el combate, para la gran batalla final entre Cartago y Roma, y más allá, el mundo conocido, desde la Galia hasta África, desde Hispania hasta Siria y Mesopotamia, pasando por Grecia, Tracia, Egipto, Macedonia, Italia y decenas de ciudades, tribus, pueblos y reinos. Esperaban intrigados, expectantes, el desenlace de aquel debate entre aquellos 2 invictos generales de generales, entre el procónsul de Roma y el general en jefe del imperio cartaginés. Aníbal mantenía, tenaz pero tranquilo, la mirada en el general romano. Publio no encontró odio, tal y como los senadores de Roma publicaban a los 4 vientos cada vez que se reunían y apabullaban al pueblo con el tenebroso odio del cartaginés. Quizá estuviera allí, en aquel hombre frente a él, pero no traslucía ese sentimiento en la mirada. Solo puede ser, parecía adivinarse, en lo más hondo un cierto cansancio, un hastío infinito, pero tan mitigado por el autocontrol y la seguridad que era difícil saber si eso era así o si simplemente había sido una visión incorrecta, una mala interpretación de los sentimientos profundos de aquel general de generales. Publio al fin, aunque le costó, se dio por vencido y echó la mirada a un lado. Se volvió hacia su intérprete y cuando iba a transmitirle a éste lo que deseaba que tradujera, Aníbal, con una voz grave, honda, y por qué no reconocerlo, agradable, poderosa, comenzó a hablar en un griego algo tosco en la pronunciación, pero claro en contenido y forma. El procónsul contuvo entonces sus palabras y su respiración, como un joven legionario en su tienda, y escuchó algo perplejo, con una mezcla de respeto y curiosidad, pues nunca pensó que Aníbal fuera a dirigirse a él en griego. «Te saludo, Publio Cornelio Escipión»,
procónsul de Roma, y te ofrezco un pacto de paz. No tenemos por qué luchar hoy. Cartago está dispuesta a reconocer el dominio de Roma sobre todas las islas entre África e Italia, y sobre toda Iberia. A cambio, solo pedimos la retirada de tus legiones de África. Es un pacto generoso, romano. Acéptalo y marcha en paz. Y calló. Publio le miraba con intensidad. Aníbal había sido breve, había sido directo y había ido al grano. El joven general romano se pasó la palma de la mano derecha por la barbilla, que lucía bien rasurada por su tonsor. Te saludo, Aníbal Barca, general en jefe de los ejércitos de Cartago. He escuchado tu oferta con interés, pero una paz en esos términos no será posible. La paz para Roma solo es aceptable si Cartago acepta las cláusulas del tratado de paz que habíamos acordado el año anterior. Paz que se quebró al robar Cartago parte de nuestra flota de aprovisionamiento encallada en su bahía. Ya no es suficiente que Cartago reconozca nuestro dominio sobre los territorios que ya ha perdido, sino que además debe devolvernos todos los transportes requisados el año anterior en la bahía de Cartago, y hacer frente a los pagos en cebada, trigo y talentos de plata pendientes, además de reconocer a Masinisa como rey de Numidia. Y muy importante, destruir la flota. Publio se detuvo. Aníbal había levantado su mano derecha con la palma extendida hacia el general romano. El procónsul, por prudencia, decidió callar. Aníbal no parecía nervioso, pero estaba claro que no quería seguir oyendo las condiciones tan humillantes que Publio estaba exigiendo. Esas condiciones, procónsul de Roma, comenzó Aníbal. Las conozco bien, pero son condiciones que pactaste con un Cartago diferente. Aquellas fueron condiciones con un Cartago cuyo general en jefe estaba lejos. Hoy, ese general en jefe es el que comanda sus tropas en África, y ese general en jefe, procónsul de Roma, te dice que esas condiciones son inaceptables. Publio fue a hablar, pero Aníbal levantó de nuevo su mano derecha, y Publio una vez más receló y guardó silencio para seguir escuchando. Eres joven y noble general romano. Te respeto por tu valor en el campo de batalla, por tu rango y por la familia a la que perteneces. Te vi luchar con osadía en Tesino y en Trevia, incluso en Canae. Pero no confundas mi respeto con temor. No confundas mi franqueza con miedo. Salvaste a tu padre de morir rodeado por mi caballería en Tesino, y en el mismo Tesino detuviste el avance de mis tropas, y solo eras un muchacho. Te envidio por ello, porque yo no pude salvar a mi padre en Iberia, en una situación similar. Pero tus dioses te arroparon, y eso es que te aprecian, y tus dioses han seguido protegiéndote todos estos años, en Trevia y luego en Canae, donde te salvaste por poco, y en cada una de las batallas que libraste en Iberia. Pero joven y noble general romano, piensa que puedes tener cansados a tus dioses de tanto protegerte. Piensa que la diosa Fortuna, que tanto parece resplandecer sobre ti, puede un día estar dormida y olvidarse de acudir en tu ayuda. Y piénsalo muy bien, porque podría ser que ese día, el día en que tus dioses decidan que ya te han protegido demasiadas veces, piensa que ese día podría ser hoy, de aquí a unas horas. Piensa que tus dioses pueden abandonarte cuando formes tus legiones ante mi ejército. No es algo tan extraño, pues son innumerables los generales romanos que han vivido esa experiencia y que ya no están en este mundo para contarla. Y Aníbal levantó su mano derecha revestida de varios anillos consulares y otro de plata rematado en una piedra preciosa turquesa que Publio no sabía de qué
¿O quién podía ser? El resto estaba claro que habían sido los anillos consulares de Cayo Flaminio, Emilio Paulo y Claudio Marcelo. «Uno de esos anillos me pertenece», dijo Publio. Aníbal por primera vez se vio sorprendido. Ante la perplejidad del general cartaginés, Publio decidió ser más preciso. «El anillo que llevas en tu dedo anular en la mano derecha era de Emilio Paulo, mi suegro, el padre de mi esposa. Me pertenece». Y en un acto osado, con el atrevimiento propio de su carácter, Publio Cornelio Escipión estiró la mano como si fuera a cogerlo. Aníbal retiró hacia atrás con lentitud su mano derecha, al tiempo que apretaba los dedos formando un puño de hierro impenetrable, pétreo. «Me temo, joven general de Roma», respondió Aníbal con la serenidad de los años y la experiencia, con la paciencia del guerrero que todo lo ha visto y oído. «Me temo, general de Roma, que eso no va a ser posible. Cada uno de estos anillos los he ganado en buena lid en el campo de batalla. Si los quieres recuperar, tendrás que abatirme en el campo de batalla, procónsul. Si quieres recuperar el anillo que dices que te pertenece, solo tienes que derrotar a mi ejército. Entonces esos anillos serán recuperados para Roma en pocas horas», respondió el procónsul con gallardía, aunque algo vacua, pensó el propio Publio. Aníbal sonrió. «¿Tan corto piensas que va a ser el combate? Yo al menos me concedería un día para conseguir detener a mis elefantes, al ejército de Magón, a las tropas de Giscón, y si aún queda alguno de tus legionarios en pie, a mis veteranos de Italia. Al menos, Romano, necesitarás un muy largo día para recuperar estos anillos. Puede incluso que se te haga demasiado largo y demasiado doloroso ese día, y que se te atragante». Y Aníbal echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír. Los dos intérpretes retrocedieron un par de pasos. Ambos estaban nerviosos. No sabían en qué iba a derivar todo aquello. Era un debate entre titanes todopoderosos, y aunque estaban siendo testigos de la historia, en aquel momento solo pensaban en salir vivos de aquella loca entrevista. Aníbal detuvo su carcajada en seco. «Será un día demasiado largo, Romano, demasiado incluso para ti», concluyó con un tono frío, distante, cansado. Era como el viejo que avisa al joven de lo inevitable, a sabiendas de que el joven elegirá el camino más peligroso, el camino que conduce solo a la muerte. Publio tragó saliva antes de responder. «Concédeme algo más que el reconocimiento de lo que ya habéis perdido», insistió el procónsul, pero en un tono casi humilde, como el amigo que pide un favor a otro amigo. Era casi un ruego. «Admite que Cartago haga frente a alguno de los pagos convenidos y que se devuelvan algunos transportes. Debes darme algo con lo que yo pueda persuadir al Senado de Roma, y así evitaremos la lucha. Yo no tengo interés en combatir a muerte contra ti tu ejército más allá de proteger a mi patria. Has abandonado Italia. Ese era mi gran objetivo. Dame algo en lo que basar una defensa de una paz duradera con Cartago, y te prometo que haré todo lo posible por persuadir al Senado de Roma para que lo acepte. Pero has de ofrecerme algo». Aníbal sonrió con aire agotado mientras negaba despacio con la cabeza. Al general cartaginés le parecía increíble que aquel brillante general romano aún no supiera interpretar los designios de los oligarcas que gobernaban Roma. Estaba ante un gran militar, pero también ante un ingenuo en política. ¿Acaso crees que el Senado de Roma desea otra cosa que no sea que te enfrentes a mí? Publio, que en la vehemencia de su mensaje anterior se había adelantado un paso, retrocedió de nuevo a su posición inicial. Las palabras de Aníbal trajeron a su mente con celeridad la imagen
del recientemente fallecido Quinto Fabio Máximo y del ahora omnipresente Marco Porcio Catón. Máximo acababa de morir, pero Catón seguía manipulando el Senado de Roma a su antojo. ¿Hasta dónde era capaz Aníbal de leer el destino de los hombres? La política de Roma es algo que es mejor que dejes en mis manos, respondió frío Publio Cornelio Escipión. En tus manos la dejo, respondió Aníbal con rapidez y mirando hacia atrás un instante, como valorando la posición de sus tropas. Luego volvió a encarar la figura del procónsul y decidió dar término a aquella conversación. Creo que esta entrevista no tiene ya mucho sentido. Tanto tu Senado como el mío solo consideran que el camino de la guerra es el único posible, como lo han considerado durante los últimos 16 años. Para ellos, claro, es más fácil. No tienen que combatir esta mañana. Carraspeó y escupió al suelo. Tú y yo solo somos los brazos ejecutores. Nos veremos en el campo de batalla, joven general romano. Reza porque tus dioses no te hayan olvidado. Por mi parte yo no rezo mucho. Me concentro en la disposición de mis tropas y de mis elefantes. Pero tú, joven procónsul, no puedes permitirte un solo día sin su ayuda. Si te fallan tus dioses, enterraré tu nombre con tus huesos y lo borraré de la historia. Y sin esperar respuesta, Aníbal Barca dio media vuelta. Se aproximó a su caballo, se encaramó al mismo con gran destreza pese a sus 47 años y azuzó a su montura, que encrespada por los golpes secos de su jinete en su costado relinchó, y alzando las patas delanteras, dio media vuelta casi en el aire, hasta que una vez con sus 4 patas en el suelo salió disparado como una centella, de regreso hacia las posiciones de los ejércitos púnicos. Tras él, el intérprete y los caballeros de su escolta partieron intentando seguir una estela demasiado fulgurante y rápida, pues el galope de Aníbal era veloz, como impulsado por las fauces del viento. 87. El último discurso. Sama, 19 de octubre de 202 a.C., media hora después de la entrevista. No había habido acuerdo entre los dos generales. Publio había empezado dirigiéndose hacia sus tropas con cierta calma fría, pero a medida que avanzaba en su discurso, sus músculos se tensaron. Las venas del cuello se marcaban con claridad. Su rostro se tornó sudoroso y ligeramente enrojecido, henchido de sangre y pasión. Pronto, todos y cada uno de los legionarios de la quinta y la sexta no hacían otra cosa sino escuchar a su líder, a su jefe, al único procónsul de Roma que Aníbal había considerado de interés suficiente como para entrevistarse a solas con él. No había habido pacto. Solo quedaba la batalla y borrar con sangre enemiga la ignominia de Canae y la vergüenza del destierro de Sicilia. Pero el procónsul seguía hablando. Parece que tendremos que combatir sin las tropas de Tiberio, Claudio. Continuaba Publio Cornelio Escipión desde lo alto de un hermoso caballo blanco, con el que se movía despacio, al paso por delante de la perfecta formación de las legiones quinta y sexta. Tendremos que combatir solos, porque los soldados que nos enviaban no sabían ni navegar. Y el procónsul se detuvo para dejar que los legionarios rieran un poco y rebajaran su tremenda tensión. Por Cástor y Pólux no sabían ni navegar y los llamaban refuerzos. Más risas, carcajadas generales en todas las filas, desde los velites de primera línea hasta los veteranos triari, desde los legionarios de menor rango hasta los centuriones y tribunos al mando del ejército. Lelio, Silano, Marcio, Mario, Terebelio, Digicio, Valerio, todos reían,
El procónsul esperó que las risas perdieran fuelle y tornó su semblante en una faz seria antes de proseguir. Mejor solos, mejor pocos, y fuertes, y leales y valientes que muchos, y entre los muchos, demasiado flojos y débiles y cobardes. Estas legiones dicen que están malditas. Es posible, pero en ellas no hay sitio para los débiles de espíritu y de físico. Os reís, y eso está bien, pero no penséis que ya lo habéis conseguido todo porque habéis logrado algunas victorias. Es cierto que conquistasteis Locre en Italia, y que hemos derrotado al rey Sífax, y a los generales Janón y Giscón, y es cierto que muchas ciudades se han entregado y han abierto sus puertas por el temor a vuestras armas, o por vuestra persistencia en el asedio como en Útica. Por todos los dioses, sé que hablo a hombres valerosos y de gran fortaleza de ánimo, las únicas legiones de Roma que han conseguido tantas victorias, una tras otra en suelo africano. Pero ¿sabéis una cosa? ¿Sabéis qué sois vosotros para Roma? Y una nueva pausa, en la que el procónsul miraba desde su caballo a los hombres ahora silenciosos que le observaban absortos desde sus cascos ajustados bajo el sol resplandeciente de aquel amanecer. Quizá el último que vieran muchos, quizá el último que vieran todos. Para Roma no sois nada, nada. Os lo repetiré una vez más. Para Roma no sois nada más que la misma escoria que expulsó y desterró a Sicilia para olvidarse, para borrar de los anales de la historia de Roma la más vergonzosa de las derrotas ante el enemigo. Para Roma seguís siendo los vencidos de Canae, los miserables que huyeron en lugar de morir con dignidad protegiendo su patria. Lo sé, mi corazón está con vosotros y sé lo que pensáis. Sé que pensáis que eso no es justo. Ya no, porque creéis haber compensado aquella grave ofensa con vuestro servicio y vuestra sangre en África, con las victorias aquí conseguidas, y aún más, con haber hecho necesario que Cartago reclamara a Aníbal para que al fin, después de tantos años de terror, abandonara Italia. ¿Creéis que solo por eso se os debería conceder el perdón y el derecho a regresar a Roma, después de estas duras campañas en África? Pero os he de decir una cosa, eso valdría con cualquier otra ciudad y con cualquier otro pueblo, pero eso no basta para el pueblo romano y para el Senado de Roma. Eso no es suficiente. No es suficiente para borrar las 6 legiones masacradas por Aníbal en Canae. Y a decir verdad, que si juntáramos todos los muertos enemigos que hemos abatido desde que llegamos a África hace ya casi 2 años y medio, no juntaríamos un número suficiente de enemigos muertos para igualar el número de legionarios que los soldados de Aníbal degollaron en Canae. A decir verdad, por todos los dioses que es así. Así que para Roma no sois nada, nada. Y Roma no os dejará regresar ni os perdonará nunca, nunca, nunca. Publio Cornelio Escipión miró a su ejército. El silencio se había fraguado poco a poco, y parecía que los legionarios fueran estatuas de piedra, y que ni tan siquiera respiraran. Y vosotros me diréis entonces, y con razón, ¿y para qué luchamos entonces? Si no es para volver con los nuestros y para recibir el perdón. Un legionario jamás lucha por obtener un perdón. Un legionario nunca buscará ser redimido. Un legionario solo puede buscar la victoria o la muerte. ¿Que por qué lucháis? Yo os lo diré. Por Júpiter. Lucharemos hoy todos por el triunfo y por la gloria. Las legiones quinta y sexta no buscan el perdón de Roma, sino que Roma se arrodilla ante ellos. No lucháis porque os dejen regresar, sino que lucháis por recibir un triunfo y ser conducidos por mí hasta el mismísimo Capitolio. Lucháis por no ser las legiones malditas,
sino las mejores legiones de la historia de Roma, porque una afrenta tan grave como la de Canae solo se puede borrar con una victoria de iguales proporciones. Y la batalla de hoy, creedme, será como la de Canae. Hoy es un nuevo Canae, pero hoy será el Canae de Cartago. Y a los legionarios que me habéis seguido desde Hispania, solo os recordaré que allí jurasteis seguirme hasta el mismísimo infierno. Sea entonces, bienvenidos todos al infierno. Y el procónsul desenvainó su espada y la esgrimió en alto al tiempo que gritaba: ¡Muerte o victoria! ¡Muerte o victoria! ¡Todos al infierno! ¡Hasta el infierno! Y los miles de soldados de sus legiones, de las legiones quinta y sexta, desgarraron con aire con un rugido 100,000 veces más fuerte que el rugido del más temible de los leones. ¡Hasta el infierno! 88. La carga de los elefantes. Sama, 19 de octubre de 202 a.C., una hora después de la entrevista de los generales. Retaguardia romana. Finalizado su discurso, Publio ascendió la pequeña loma que se elevaba justo detrás de sus legiones. Todo estaba dispuesto. El general estaba rodeado por sus lictores y un pequeño grupo de legionarios compuesto por veteranos de sus campañas en Hispania, voluntarios para una guerra en África, que el joven procónsul presentía ya de temibles consecuencias para todos ellos. Le habían seguido por lealtad, y esa lealtad iba a conducirlos a todos al exterminio. Era contradictorio, pero después de haberlo esperado durante tanto tiempo, el combate definitivo ahora, cuando había llegado y estaba a punto de comenzar, era cuando más dudaba de la victoria. Publio fue examinando toda la formación. En primera línea, algo adelantados estaban los velites de ambas legiones, esperando la señal de ataque y atentos a los movimientos del enemigo, pues eran la primera línea. Se los veía nerviosos porque miraban hacia atrás de forma incesante. Tras ellos estaban los Astati, al mando de los cuales había puesto a Quinto Terebelio en la sexta. En el flanco derecho, desde donde Publio observaba, y a Cayo Valerio, que como primus pilus de la quinta, comandaba los manípulos que le correspondían. Tras los cuadros que formaban los Astati, venían los manípulos de los príncipes, que en la sexta Publio había puesto bajo las órdenes de Sexto Digicio, y en la quinta bajo la supervisión de Mario Juvencio. Estos manípulos formaban tras los huecos que los Astati de primera línea dejaban en la formación. De esta forma, los príncipes tapaban esos espacios de modo que ningún enemigo pudiera llegar al final de la formación romana sin encontrar oposición en algún punto. Y tras los Astati venían los veteranos Triari, con Silano al frente de los de la sexta y con Lucio Marcio Septimio al mando de los de la quinta. En este caso, los Triari formaban sus manípulos justo en línea con los Astati de primera línea. El ejército romano dibujaba lo que posteriormente se reconocería como las tres primeras líneas de un tablero de ajedrez, donde los manípulos de legionarios ocupaban los cuadros de piezas negras, dejando los cuadros de las piezas blancas vacíos, espacios útiles para maniobrar. Las diferentes líneas estaban reforzadas por los voluntarios itálicos y por los infantes númidas. Luego, en los extremos, la caballería. A su derecha, orgulloso y con su caballo piafando y relinchando, se veía al joven Massinissa. Estaba ansioso por entrar en combate como todos. Y en el extremo izquierdo, Cayo Lelio, con aire más controlado, adusto, sin moverse sobre su caballo, como una estatua, mirándole esperando la señal de ataque. Publio estaba tenso, pero se esforzaba en respirar con regularidad, para que sus propios nervios no transpirasen y se contagiaran de sus dudas los lictores y legionarios que le rodeaban.
Eran 35.000 hombres a su mando, más los 2 destacamentos de caballería númida y romana. Publio se pasó la palma de la mano derecha por su barbilla recién afeitada. Levantó la mirada y contempló el infierno. A 1000 pasos de distancia de sus velites de primera línea, se encontraba el enemigo. En primera fila lo más aterrador, no por ser lo más temible, pero sí por ser lo más urgente y espectacular. 80 elefantes africanos en una larga línea que se extendía de un extremo a otro de la formación cartaginesa. 80 elefantes, y no había fortificaciones en las que guarecerse. Estaban en campo abierto y no había habido tiempo para levantar defensas adecuadas. Aníbal forzaría el combate esa misma mañana para no dar tiempo a más. Era una de sus grandes ventajas, y no pensaba darles oportunidad de protegerse, de prepararse. Publio recordó una vez más las palabras de su padre cuando le comentó en más de una ocasión que si se veía con una gran cantidad de elefantes en formación de combate, si no disponía de defensas, debía retirarse. Retirarse. Publio suspiró. No puedo hacerlo, padre. No puedo hacerlo. Llegados a este punto, no. Publio apretó los labios mientras contemplaba los imponentes proboscidios moviéndose hacia adelante y atrás. A sus propios guías les costaba mantener a aquellas bestias detenidas. Los paquidermos debían de respirar las ansias de todos los hombres que les rodeaban y querían moverse, atacar, pisotear. Y si por eso no fuera suficiente, tras los elefantes estaban varias líneas de combate enemigas. Primero los veteranos del ejército de Magón, el hermano pequeño de Aníbal. Luego los restos del ejército de Giscón. Y finalmente los veteranos del propio Aníbal. Sin duda alguna, el cuerpo del ejército más terrible que existía en aquel momento. La máquina de matar más engrasada y perfecta, y el auténtico y más mortal peligro de aquellos 40.000 soldados que junto con sus 2 destacamentos de caballería se oponían a Publio y sus legiones. En cualquier caso, aunque los veteranos de Aníbal fueran lo que el procónsul más temía, eran un asunto a ocuparse con posterioridad. Lo primero eran los elefantes, los malditos y gigantescos 80 elefantes africanos. Publio permanecía inmóvil en su altozano. Lelio, Silano, Marcio, Mario, Digicio, Terebelio, Valerio, todos los tribunos, centuriones y praefecti le miraban. Todos esperaban una orden suya, pero el procónsul estaba como inmovilizado. Parecía que ni tan siquiera respirase. La caballería númida enemiga, comandada por el maestre Litiqueo, familiar de Sífax, empezó a agitarse y lanzó varios grupos de jinetes contra los númidas de Masinisa. El joven rey miró a Publio, pero el general permanecía petrificado. Masinisa ordenó por su cuenta que otros tantos jinetes de su caballería recibieran a medio camino al centenar de jinetes enemigos que se aproximaban al galope. Ambos ejércitos observaron cómo los númidas de cada bando se enfrentaban con ferocidad en el centro del campo de batalla. Era una batalla dentro de lo que debía ser una batalla mayor, pero incruenta y terrible, pues era personal. Era entre númidas partidarios de diferentes candidatos a rey. Los golpes de espada resonaban en el aire estancado de aquella llanura, y los gritos de los que eran atravesados por jabalinas rasgaban el cielo raso y limpio, bajo el que aquellos jinetes se mataban. A una señal de Tiqueo, los númidas del ejército púnico se replegaron, y Masinisa ordenó lo mismo para sus compatriotas. En el campo quedaron varias decenas de cadáveres, algún herido arrastrándose por el suelo y algunos caballos que con su jinete abatido permanecían quietos en medio de los 2 ejércitos.
en medio de aquel pulso entre Roma y Cartago. De momento, solo habían entrado en combate los subalternos. Retaguardia cartaginesa. Aníbal lo observaba todo desde un entarimado de madera levantado detrás de sus filas de veteranos. Uno de sus oficiales se aproximó para preguntar: ¿Seguimos con las escaramuzas de la caballería, mi general? Eran oficiales leales aquellos, los que estaban junto a él sobre aquel entramado de madera. Pero Aníbal echaba de menos la sensata voz de Maharbal, a quien había tenido que alejar de sí para que se pusiera al mando de la caballería africana a su derecha. Estaban escasos de caballería, y Aníbal decidió compensar aquella debilidad poniendo a su mejor oficial al mando de la fuerza montada. Por su parte, Tiqueo se las tendría que ver como fuera con el crecido Masinisa. Ese sería un asunto entre númidas, pero le preocupaba. Si la caballería cedía, tendría un problema grave. El secreto era hacer que la lucha se desarrollara de forma que la caballería no fuera decisiva. Gran parte de la clave era la carga inicial de los elefantes. Si estos causaban lo suficientes bajas entre la infantería romana, los legionarios, desmoralizados, derrotados ya una vez por él mismo en Cannae, empezarían una desordenada retirada, y a partir de allí solo sería cuestión de exterminar con eficacia. Entonces la superior caballería romana solo valdría para proteger un ejército en retirada. La carga de los elefantes era crucial. Si eso fallaba, estaría el cuerpo a cuerpo, y allí también se impondría la destreza de sus veteranos de Italia. Maharbal y Tiqueo solo tenían que mantener a Lelio y Masinisa ocupados el tiempo suficiente para que fuera el que fuese el desenlace de la lucha entre las caballerías, ya no quedara infantería romana en pie. «Los ataques de la caballería, mi general», insistió con cuidado el oficial, algo nervioso. «¿Seguimos con ellos?» «No», respondió Aníbal. «Los elefantes, ya». El oficial púnico asintió varias veces y descendió de aquella improvisada fortificación. Primera línea de combate romana, a la izquierda. Cayo Valerio, posicionado en la primera línea de los Astati, vio cómo los elefantes del enemigo empezaban a moverse pesada pero decididamente hacia ellos. Respiró varias veces con profundidad. Miró a ambos lados. Sus hombres, al igual que él, tenían los ojos fijos en aquella manada de bestias que se acercaba, adquiriendo cada vez algo más de velocidad. Cayo Valerio carraspeó profundamente y escupió en el suelo. Tenía la garganta seca. «Maldita sea nuestra suerte», dijo en voz baja. Giró su cabeza y miró al procónsul de Roma. Nada, impasible. Bueno, Cayo Valerio no se movió. Inclinó su cabeza hacia la izquierda y luego a la derecha. Le dolía el cuello. Había dormido en mala posición y tenía tortícolis. Casi le entró risa por preocuparse de una molestia tan nimia. Los elefantes avanzaban ya a la carrera. «Maldita sea», dijo en voz normal y volvió a escupir. Miró de nuevo a sus hombres. Estaban todos con los ojos muy abiertos, los escudos clavados en el suelo, los pila a su lado. Vio que algunas lanzas temblaban de las nerviosas manos de sus hombres. Estaban aterrados. Pensó: «Maldita sea, no van a aguantar, no van a mantener la formación por todos los dioses». Vio la tercera fila de los manípulos, donde los soldados no sostenían arma alguna, sino que iban cargados de tubas, trompas, cornetas y otros instrumentos musicales de los que usaban los romanos para transmitir las órdenes de las legiones romanas. ¡Qué desperdicio de fila! Pero eran órdenes directas del general. Cayo Valerio notó entonces una extraña vibración que le recorría la pierna derecha, luego a la izquierda. Se volvió hacia el enemigo. Los elefantes corrían hacia ellos.
La tierra bajo sus pies temblaba. Cayo Valerio vio cómo vibraban los escudos de sus soldados y cómo las miradas de sus hombres ya no eran de terror, sino de un pavor desconocido, un horror que nunca había visto reflejado en la faz de ningún soldado antes de aquella mañana. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda!, repetía mientras salía de la formación y daba 1, 2, 3, 5, 10, hasta 20 pasos por delante de la formación de Astati, superando incluso a los desperdigados velites, que de modo casi inconsciente se habían ido replegando ante el avance de los elefantes. Cayo Valerio había leído lo peor que un centurión puede encontrar en el rostro de sus hombres. No iban a mantener la formación. El terror era demasiado poderoso. La tierra se agitaba bajo sus sandalias militares. El tribuno miró hacia los elefantes. Estaban a 500 pasos. Luego miró hacia sus hombres. Quería que le vieran todos. Él no se retiraba. Él iba a estar allí, solo si hacía falta. Si querían huir, que vieran antes cómo moría un primus pilus de las legiones de Roma. Mierda, 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 mierda. Miró de nuevo hacia el procónsul. Nada. Quieto, como una insignia. Y no había órdenes tampoco por tubas. El único ruido era el de la estampida de elefantes pisoteando la tierra de África en su irrefrenable carrera mortífera. Retaguardia romana. Publio Cornelio Escipión, desde su pequeña colina, vio como Cayo Valerio, sin recibir orden alguna, había abandonado la formación y había avanzado unos 20 pasos. «¿Qué hace ese imbécil?», preguntó el procónsul, pero a su lado no estaba ni Lelio ni Marcio, ni Silano, ni ningún otro de sus oficiales de confianza. Uno de los lictores que se encontraba más próximo al general, el más veterano entre los hombres de su guardia personal, se atrevió a aventurar una respuesta. «Creo que teme que los hombres se asusten, mi general. Se ha adelantado para que todos lo vean. Como ejemplo, supongo». Publio se volvió hacia el lictor que acababa de responderle. Asintió. Se trataba del Próximos Lictor, el último en la fila de lictores que precedían a un cónsul, y que se situaba justo junto al cónsul. Era siempre un hombre de la máxima confianza. «Eso debe ser», dijo el general, y sin dejar de mirar al Próximos Lictor, añadió una pregunta. «Tu nombre es Marco, ¿verdad?». «Sí, mi general», respondió con sorpresa el lictor. «Llevas conmigo desde Hispania, ¿verdad?». «Así es, mi general», confirmó con orgullo aquel soldado. «Bien, Marco, quédate junto a mí hoy más que nunca. Tus opiniones me vendrán bien en esta batalla». Publio miró de nuevo hacia la llanura. Los elefantes, en una larguísima hilera que lo cubría todo, corrían contra su ejército. Tras ellos, una polvareda de dimensiones descomunales se levantaba ocultando los movimientos que pudieran estar haciendo las tropas cartaginesas. Pero no era probable que fueran a hacer nada, mientras aquellas bestias corrían casi descontroladas contra sus enemigos. Los elefantes estaban a 400 pasos de los velites y los astati, a 350, a 300. Primera línea de combate romana, a la derecha. Quinto Terebelio, al mando de los astati de la sexta, observó cómo Cayo Valerio se avanzaba al resto de los hombres de la quinta. Quinto Terebelio, centurión que conquistara las murallas de Cartago Nova junto con Digicio y Lelio, no podía permitir que un oficial de los derrotados en Cannae le superara en valor o en locura. Además, miró a su alrededor y detectó ese miedo abrumador que embargaba a los astati que le rodeaban. Estaba claro que había que dar ejemplo, aunque eso significara dar la propia vida. «Por Hércules y todos los dioses», dijo en voz bien alta, y se avanzó a los astati hasta ubicarse a la misma altura que Cayo Valerio.
Luego continuó hablando en voz baja para sí mismo, para su alma. Estamos locos todos, locos. Retaguardia romana. Marco señaló al procónsul el movimiento de Quinto Terebelio. Otro loco, dijo Publio, pero no pronunció aquellas palabras con tono de reproche, sino de admiración. El lictor se atrevió a comentar algo más. En esa posición tan avanzada, mi general, solos, serán los primeros en ser arrollados por los elefantes. Es un suicidio. El procónsul le corrigió. No, soldado, no es un suicidio. Es una devotio por mí, por las legiones, por Roma. Marco asintió, algo avergonzado de su comentario anterior. No obstante, el general concluyó su valoración con un tinte de tristeza en su voz. Una devotio que, aunque admiro, lamento con profundidad. Son dos de mis mejores oficiales. No pensé que fuera a ser necesario llegar tan lejos. No pensé nunca que fuera a ser necesario. No lo pensé así, no de esta forma. El procónsul repetía aquellas palabras como intentando perdonarse a sí mismo lo que estaba a punto de ocurrir. Ya no había tiempo para cambiar las cosas. Solo se podía proceder con el plan y rogar a los dioses. Hasta ese momento no se había percatado realmente de lo que le estaba exigiendo a sus hombres. Primera línea de combate romana, ala izquierda. Cayo Valerio tragaba la poca saliva que su boca acertaba a producir. Estaba seco y clavado en el suelo de aquella llanura, como una estaca olvidada por el tiempo. Una estaca que temblaba por la potencia de las pezuñas de aquellos paquidermos, al chocar contra el suelo sobre el que avanzaban como gigantescas catapultas en movimiento. Estaban a 300, 250, 200 pasos. Era el fin. Primera línea de combate romana, a la derecha. Quinto Terebelio repasaba su vida en el poco tiempo que le quedaba ya antes del gran impacto. Solo encontró peleas y pendencias desde pequeño en las calles de Roma. Una vida dura y sin rumbo, hasta que ingresó en el ejército, donde luchar y pelear era un honor. Allí se había forjado una reputación, y esa reputación había adquirido casi el grado de leyenda tras las campañas en Hispania, bajo aquel procónsul que los conducía ahora a todos contra aquella estampida de elefantes. Gracias al general había conocido el sabor dulce de verse admirado por centenares de hombres. Era un orgullo especial el que le acompañaría el día de su muerte. De modo que si se tenía que morir en aquella batalla por aquel general, se moría. Quinto Terebelio se ajustó el casco, dejó el escudo en el suelo y levantó su pilum con su brazo derecho dispuesto para lanzarlo. ¿De qué protección valía un escudo contra 80 elefantes? Por Castor y Pólux, por Hércules y todos los dioses, ¿qué importaba ya nada? Retaguardia romana. Publio Cornelio Escipión, procónsul de Roma, levantó su brazo derecho en alto. Cayo Valerio, Sexto Digicio, Mario Juvencio, Silano, Marcio, el rey Masinisa y Cayo Lelio observaron tensos aquel movimiento. El único que parecía pasarlo por alto era Quinto Terebelio, que avanzaba contra los elefantes con su pilum preparado para ser lanzado. Publio le observó, sin mostrar expresión alguna en el rostro. Terebelio iba por la libre. ¿Era insubordinación o heroísmo? No importaba aquello. Las tubas transmitirían su orden y todos sabían lo que debía hacerse. El general de las legiones quinta y sexta bajó su brazo derecho de golpe. Una decena de legionarios con tubas que le acompañaban en la colina hicieron sonar sus instrumentos, y su sonido se desplegó sobre la llanura hasta alcanzar las primeras líneas de Astati, donde de pronto decenas, no, centenares de tubas, trompas y cualquier instrumento que pudiera hacer ruido resonó no solo con armonía,
sino con el estruendo propio del temor absoluto exhalado por los pulmones de miles de legionarios acorralados. El general había ordenado durante los últimos días recoger todos los instrumentos de música de toda la región y construir más tubas y trompas, y los había distribuido entre las primeras filas de sus astati, para hacerlos sonar justo cuando los elefantes llegaran a pocos pasos de distancia. Pero eso no era todo. Vanguardia romana, primera y segunda líneas de combate. ¡Mantened la formación! ¡Mantened la formación!, gritaba Cayo Valerio desde su posición avanzada mirando hacia atrás a los astati de la quinta. Al mismo tiempo, entre los príncipes de segunda línea se recibía una orden diferente. ¡Maniobrad, malditos! ¡Maniobrad por todos los dioses!, aullaban Digicio y Mario a sus manípulos de legionarios de segunda línea. De este modo, los príncipes se movieron rápidamente hacia un lado hasta situarse justo detrás de los astati y justo delante de los triari, dejando así enormes pasillos descubiertos, sin soldados por toda la formación del ejército romano. Fue una maniobra muy rápida y desconocida hasta la fecha. Una maniobra extraña. Retaguardia cartaginesa. Aníbal apretó los párpados de su ojo sano. ¿Qué hacen?, preguntó, aunque no esperaba respuesta. Parece que abren como pasillos, mi general, respondió un oficial púnico. Ya veo que abren pasillos, imbécil, espetó Aníbal. La cuestión es, ¿por qué? ¿Para qué? Pero nadie supo qué responder. Aníbal se había preocupado de que los romanos no supieran hasta el último momento dónde exactamente posicionaría su ejército para combatir. De ese modo evitaba que pudieran levantar fortificaciones o cavar zanjas y fosos trampa con los que defenderse de la embestida de sus elefantes. Ahora abrían pasillos. Aníbal cabeció lentamente varias veces. Era una idea bastante buena, igual que el ensordecedor ruido de todos aquellos instrumentos. Pero la cuestión era si sería suficiente. Aníbal dio un paso al frente y se apoyó con sus manos en la barandilla de la pequeña construcción de madera sobre la que se encontraba. Estaba genuinamente intrigado. Primera línea de combate romana. Ala izquierda. Cayo Valerio, de espaldas al enemigo, mirando a sus legionarios, se desgañitaba sin ceder un solo paso de su posición avanzada. «Mantened la formación, mantenedla o los mato a todos. Por los dioses que os mato». A su espalda escuchó el pavoroso rugido de los elefantes. Se dio la vuelta. La muerte pensaba recibirla de frente. A 100 pasos de donde él se encontraba, un paquidermo bestial corría contra él. Los colmillos eran largos y afilados artificialmente por sus adiestradores. Un guía conducía a la bestia justo contra él. En lo alto del enorme animal, una gran cesta poblada por 4 arqueros empezaba a arrojar flechas contra los romanos. Cayo Valerio gritó con todas sus fuerzas: «Primus Pilus de la quinta legión», una legión más maldita que nunca. Pero al tiempo que el centurión desgarraba su miedo en aquel aullido, centenares de tubas y trompas resonaron a sus espaldas generando un fragor tan inmenso y ensordecedor como el de los rugidos de las propias bestias. Cayo Valerio comprendió entonces las palabras del general. «Bienvenidos al infierno». Cerró los ojos y en un acto reflejo los volvió a abrir. Lo que vio le dejó atónito. Algunas de las enormes bestias, confundidas por el sorprendente e inesperado ruido que emitían las legiones, se habían asustado y abandonaban la formación de ataque intentando dar media vuelta. Al girar o detenerse, algunos elefantes chocaban contra otros. Así había al menos 2 decenas de bestias, creando confusión en la gran línea de ataque cartaginés. Eran los elefantes más jóvenes,
los menos adiestrados, los más inexpertos, sorprendidos por el ruido de las trompas y las tubas. Pero los guías que los conducían a gritos y a golpes de maza, un gran martillo, que junto con un escoplo de hierro llevaban para poder dar órdenes a golpes sobre la testuz de las bestias, se afanaban en controlar a los elefantes enloquecidos. Unos guías conseguían su objetivo con más destreza que otros, pero pese a todo, muchos elefantes seguían con su avance. Los más veteranos, los más experimentados, sin atender el ruido de las trompas romanas, avanzando, pisando con potencia con sus pezuñas de piel petrificada. Una de esas bestias más experimentadas era la que tenía frente a sí Cayo Valerio. No le sorprendió. Era su destino. Desenvainó la espada dispuesto a clavarla donde fuera mientras era pisoteado. Pero la gran bestia que hasta ese momento había caminado en línea recta contra el centurión desde hacía varios centenares de pasos, de súbito varió su rumbo un ápice, de modo que sin arrollarle, pasó junto al anonadado centurión sin herirle. Valerio se giró y observó cómo la bestia, pese a las órdenes de su guía, había decidido modificar el curso de su carrera para poder adentrarse por uno de los pasillos que los romanos habían dejado abiertos en su formación. Un elefante pisará y arrollará, y machacará cabezas y cuerpos y extremidades si tiene que hacerlo, si no hay otra forma de seguir avanzando. Pero si ante sí se abren pasillos donde no hay hombres armados, entonces su instinto, como el de un caballo, le conducirá hacia esos espacios abiertos. Además, los velites, según el plan del procónsul, al sonar las trompas, iniciaron un veloz repliegue hacia esos pasillos, de modo que los elefantes sentían que perseguían a sus víctimas, que huían despavoridas. Los elefantes le habían sobrepasado y él seguía vivo. Cayo Valerio se encontró envuelto en un mar de arena y polvo levantado por las bestias, pero seguía vivo. ¡Vivo! Sacudió la cabeza. No se lo podía creer. Era imposible. El fragor de la lucha, los gritos de sus hombres pereciendo al luchar contra los elefantes lo devolvió a la realidad. Recuperó el sentido de la orientación y, espada en ristre, recorrió lo andado para reunirse con sus hombres y acabar de una vez por todas con esos malditos elefantes o con su vida. Primera línea de combate romana, a la derecha. Todos huyen de los elefantes, excepto Quinto Terebelio, que una vez arrojado su escudo camina hacia el paquidermo que se le viene encima a toda velocidad. Así, mientras los velites escapan por los pasillos abiertos en las filas romanas, y mientras los astati aprietan los dientes y contienen la respiración, inmóviles, anclados a la tierra guardando su terrible final, Quinto Terebelio corre hacia los elefantes. Selecciona a la carrera uno que le viene de bruces y se concentra en él, olvidándose por completo de las consecuencias de su acción. Quinto Terebelio corre hacia la bestia. El suelo sigue temblando bajo sus sandalias sucias por el polvo y la arena. Detiene al fin su carrera al tiempo que lanza su brazo derecho hacia adelante una vez más, y tras él toda la fuerza de su hombro y de su cuerpo para arrojar su pilum contra el aire. La lanza surca el aire con un silbido agudo, fino, certero. Quinto Terebelio se reincorpora para ver si con la ayuda de Marte su pilum alcanza su objetivo. El elefante, encorajinado por su guía africano, avanza temible, brutal contra el centurión romano. El arma de Terebelio vuela firme y como un misil degüella al guía del animal, ensartándolo de parte a parte, entrando por la garganta de aquel hombre, partiendo la faringe, la arteria yugular, y saliendo por el cogote con un chorro de profusa sangre caliente. El guía queda atravesado sobre el elefante, pues la lanza culmina su mortal viaje clavándose en la cesta, donde van los arqueros cartagineses.
de modo que aquel adiestrador de elefantes queda como una marioneta inerme sobre la testuz del gigantesco animal. El paquidermo siente que ya no hay quien le dé órdenes, y al igual que sus otros compañeros, se percata de los pasillos que se abren ante sus ojos y se encamina hacia ellos desechando el pequeño obstáculo que supone Quinto Terebelio. El centurión siente el impacto del aire que el animal arrastra al pasarle rozando, pero sin pisarle. Se ha salvado y le entra la risa. Desenfunda la espada y se dirige hacia sus hombres, siguiendo al elefante en su carrera. Pero Terebelio se ha desprotegido al dejar caer el escudo para así tener toda la fuerza necesaria para alcanzar con su pilum al guía del enorme animal. ¡Apuntad a los guías! ¡Por Hércules, apuntad a los guías! ¡Apuntad! ¡Apuntad a...! Pero no termina la frase. Uno de los arqueros le ha disparado con el mismo acierto con el que él acababa de ensartar al guía del elefante. Un dardo se acerca a toda velocidad y todo lo que puede hacer Terebelio es echarse al suelo. Pero no es lo suficientemente rápido, y el dardo le alcanza en el hombro. ¡Mierda! ¡Mierda!, dice Quinto mientras se levanta. ¡Por los dioses! Le habían dado una flecha. Se puso en pie. Bien, sacudió la cabeza. Los elefantes ya habían pasado. Unos se perdían por los pasillos. Terebelio vio como decenas, centenares de flechas y lanzas caían sobre los animales, sus guías y sus arqueros como una lluvia sin fin. Otros animales habían retrocedido y se volvían contra los propios cartagineses, que respondían de forma similar. Pronto todas las bestias estarían muertas por unos o por otros, pero entre tanto se llevarían por delante a decenas, quizás centenares de hombres. Terebelio empezó a caminar. El hombro le ardía, pero no le impedía andar y no parecía perder demasiada sangre. Ya se ocuparía de la herida al final de la batalla. «Mantened la formación, legionarios de la Sexta. Mantened la formación y atravesad a esos malditos elefantes con todo lo que tengáis». Quinto Terebelio gritaba sus órdenes, emergiendo entre la polvareda que los elefantes habían levantado a su paso. Los Astati de la Sexta le recibieron como un espectro que regresa de entre los muertos, y le obedecían, le obedecían. Es difícil no obedecer a un centurión que te da órdenes en pie, con firmeza, a gritos, cuando éste tiene una flecha clavada en la espalda y sigue luchando como si nada. Retaguardia romana. Publio contemplaba cómo sus hombres digerían la embestida de elefantes más terrible a la que nunca jamás se habían enfrentado las legiones de Roma. Contrariamente a todo lo esperable, Cayo Valerio y Quinto Terebelio parecían haber sobrevivido a la estampida bestial. «Terebelio está herido», comentó Marco al procónsul. «Pero no muerto», respondió Publio. «Una flecha no bastará para frenarle», añadió el general con orgullo. Con aquellos oficiales la victoria, la imposible victoria, aún era posible. Los elefantes habían penetrado hasta las hileras de manípulos de príncipes y triari, en segunda y tercera línea de combate. Y allí, bajo las instrucciones de Digicio, Mario, Marcio y Silano, las bestias estaban siendo acribilladas con dardos y pila, aunque los animales tardaban en morir, y heridos eran aún más peligrosos. En su dolor los paquidermos se revolvían sin rumbo fijo, y embestían a todos los que se encontraban a su paso. Los legionarios caían por decenas, heridos, pisoteados, ensartados por sus colmillos, golpeados por sus trompas, atravesados por los dardos de los arqueros púnicos, aunque estos cada vez eran más cadáveres inertes sobre las bestias moribundas, víctimas de las armas arrojadizas de los propios legionarios. Al final, algunos animales medio arrastrándose, cubiertos de sangre suya y de sangre cartaginesa,
embadurnada sus pezuñas hasta las mismísimas descomunales rodillas con sangre romana, alcanzaban el final de la formación romana y se perdían lentamente más allá de los Triari. ¿Qué haremos con aquellos animales que huyen?, preguntó Marco. ¿Los dejaremos morir en paz o salvarse? ¿Quién sabe? Quizás sean los únicos que sobrevivan a esta batalla. Nosotros ahora tenemos otros enemigos de los que ocuparnos, dijo el procónsul.